ahora sí, les doy la bienvenida una vez más y les presento a nuestra primer ponente, quien es la doctora María García Suárez, quien es egresada de la Universidad de León en el 2007. Tiene también un posgrado en medicina veterinaria en la misma universidad y un máster de medicina por la Universidad de Pisa, Italia. También ha cursado diferentes especializaciones en salud intestinal por la Academia de Wageningen en la Universidad Utrecht en Holanda. Un poquito de su experiencia. Ella trabajó 2 años prácticos como veterinaria en España. Después de esto se traslada a los Países Bajos, donde inicia su trabajo como investigadora en RIKILT y el Instituto de Seguridad Alimentaria en el Departamento de Bioanálisis y Toxicología en la Universidad de Wageningen entre el 2009 y el 2013. Ella fue la responsable de la realización de ensayos clínicos con el objetivo de mejorar la salud intestinal mediante el uso de diversos aditivos como alternativas a los promotores de crecimientos antimicrobianos en la producción animal. Durante el periodo del 2010 al 2013, también participó en diversos cursos de posgrado relacionados con la promoción de la función de barrera intestinal e inmunidad en monogástricos. En el 2013 comenzó a trabajar como gerente técnico y de ventas en una empresa neerlandesa productora de aditivos fitogénicos terrestres, donde tuvo la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con socios comerciales de todo el mundo. Desde septiembre de 2015, María trabaja en Olmix Group, ocupando actualmente el puesto de gerente de producto y participando activamente como nexo entre el Departamento de Investigación y Desarrollo y las necesidades directas del mercado. Pues muchas gracias y los dejo con María. María. Hola, buenos días a todos. Es un placer participar en estas sesiones de la BKO. Una lástima no poder estar allí con vosotros presencialmente, pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten llegar a todos los lugares a través de la red. El día de hoy os voy a presentar una plática en la cual voy a hablaros de los polisacáridos de origen marino y cómo podemos beneficiarnos para poder mejorar la respuesta inmunitaria de los animales, así como reforzar la función de barrera intestinal. En la plática, como vais a ver, aquí tenéis el índice de contenidos. En primer lugar, os voy a describir el contexto. Vamos a hablar del desafío inmunitario. ¿Qué tipos de factores estresantes se va a encontrar el animal que van a tener un impacto muy negativo en sus defensas? Como podéis ver también vamos a ver cuáles son las consecuencias a nivel, digamos, de parámetros de salud y también productivos de ese desafío inmunitario. Vamos a hacer un pequeño, digamos, repaso del uso de antimicrobianos en producción animal y luego me voy a centrar sobre todo en esta plática en describiros la importancia de esa función de barrera del intestino y la gran importancia que va a tener la función inmunitaria tanto a nivel intestinal como a nivel sistémico. Existen diferentes estrategias nutricionales que van a estar destinadas a esa mejora de la inmunidad y me gustaría compartir con vosotros pues una, digamos, tercera generación de nutracéuticos, en este lugar nutracéuticos de origen marino, y os voy a describir el modo de acción a nivel, digamos, de refuerzo de la barrera del intestino y cómo podemos modular la respuesta inmunitaria de los animales. Dentro del contexto, como podéis ver, pues nos encontramos con un compendio con un gran número de factores que van a tener un impacto negativo a nivel del sistema inmunitario de los animales. Estos factores pueden proceder ya sea del ambiente, digamos, tenemos factores a nivel también nutricional, transiciones alimentarias, presencias de toxinas en el alimento, por ejemplo. Estrés asociado a niveles productivos muy altos también. Vamos a tener un estrés fisiológico asociado siempre a determinadas fases del ciclo productivo de los animales, como puede ser, por ejemplo, la eclosión y primeros días de vida y también, por ejemplo, el comienzo de puesta. Los programas vacunales en sí van a constituir un desafío también para el sistema inmunitario y, por supuesto, aquellos momentos en que tenemos una alta carga o presencia de patógenos y toxinas, ya sean patógenos como pueden ser virus, bacterianos o también presencia de parásitos. Los animales, digamos, que más apoyo van a necesitar o que más van a sufrir este impacto, digamos, de este desafío a nivel inmunitario son sobre todo animales jóvenes, los cuales no tienen un sistema inmunitario
suficientemente maduro como para hacer frente a estos desafíos, y también los animales reproductores van a sufrir mucho estas consecuencias, y lo que queremos es que estén más sanos al mismo tiempo que transfieran esos factores inmunitarios a su descendencia. Se sabe también que los altos niveles de producción van a predisponer a los animales a desarrollar múltiples síndromes y enfermedades también, como podéis ver aquí, a nivel digestivo, pero también a nivel respiratorio. Si hablamos de funciones del tracto intestinal, pues aquí podéis ver principalmente, digamos que las he dividido en dos categorías. La parte gris, pues ejemplifica las funciones, digamos, o la noción tradicional que ha tenido el tracto digestivo, pues es el aparato donde tiene lugar la digestión y la absorción de los nutrientes. Ese intestino es el nicho o el hábitat de bacterias comensales, y si digamos que tenemos gran cantidad de sustrato sin digerir, pues va a ser el hábitat perfecto para el desarrollo de bacterias patogénicas, como puede ser, por ejemplo, el Clostridio. También sabemos que el intestino cumple otras funciones muy importantes, aparte de la función puramente, digamos, digestiva. El intestino se considera una barrera física, que lo que te va a hacer es separar el lumen del intestino de tejidos internos, del torrente sanguíneo, y va a prevenir la colonización por parte de patógenos. Es considerada, digamos, una primera línea de defensa dentro del sistema inmunitario del animal. Y también el intestino, o ese tracto o paquete intestinal, se considera el órgano linfoide más grande de todo el cuerpo. Alrededor de un 70% de las células inmunitarias residentes en el cuerpo, digamos, que habitan en ese tracto intestinal. Por lo tanto, esto tiene todo el sentido del mundo si lo pensáis, porque a través del intestino nos van a llegar múltiples moléculas, desde diferentes tipos de patógenos, diferentes tipos de toxinas, compuestos farmacológicos, distintos tipos de nutrientes. Tenemos que tener un sistema de alerta que esté despierto al nivel intestinal para poder diferenciar, digamos, lo bueno de lo malo, y que sea capaz de reaccionar cuando tenemos un desafío o una amenaza. Entonces, si trabajamos muy bien a ese nivel, a nivel de la respuesta o defensa inmunitaria a nivel intestinal, vamos a tener, digamos, una muy buena repercusión a nivel sistémico. Antes de entrar, digamos, en materia y describiros diferentes pruebas, digamos, a nivel científico, me gustaría hacer un pequeño recordatorio del sistema inmunitario, que yo siempre considero que viene bien. Aquí lo que podéis ver principalmente es que el sistema inmunitario se va a dividir en dos grandes categorías: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Si comenzamos con la inmunidad innata, pues es la inmunidad que, como el nombre indica, nacemos con ella, viene de serie, es un tipo de inmunidad que se desarrolla rápidamente, no es específica, y en el caso de que se mantenga durante periodos de tiempo prolongados, va a tener alto coste energético por parte del animal, ¿vale? Si vemos dentro de esta inmunidad innata, pues nos vamos a encontrar diferentes líneas de defensa. Una primera línea de defensa constituida por las barreras epiteliales, como os comentaba antes, ese intestino, en este caso, por ejemplo, la piel o el epitelio a nivel respiratorio, lo que va a hacer es bloquear la entrada de patógenos, va a bloquear su colonización y que sean capaces de entrar al torrente sanguíneo y llegar a otros órganos. Tenemos también una segunda línea de defensa. Como veis, en este caso está formada por diferentes componentes celulares. En primer lugar, tenemos un grupo, una familia de células que se denominan las células fagocíticas. Estas células, como el nombre indica, lo que van a hacer es fagocitar, lo que van a hacer es ingerir. Van a destruir patógenos, los van a ingerir, y algunas de ellas son capaces de presentar esos antígenos a otro tipo de células para que así se desarrolle, por ejemplo, la inmunidad adaptativa. Dentro de estas células fagocíticas nos encontramos tres grandes grupos: las células dendríticas, que tienen forma de estrella y, por ejemplo, a nivel intestinal son capaces de captar antígenos del lumen del intestino y son capaces de presentar esos antígenos a células como pueden ser los linfocitos. Y luego nos vamos a encontrar dos células muy importantes, como son el macrófago y el neutrófilo. Estos dos tipos de células son las células que primero acuden o son reclutadas cuando tenemos una entrada, por ejemplo, de un patógeno, cuando hay un foco de infección. Son células rápidas que cumplen una función de neutralización y destrucción de patógenos a través de varios mecanismos que luego os voy a describir. Nos encontramos también otro tipo de células, que son las células naturalmente asesinas, muy importantes porque son capaces de destruir células del propio cuerpo, por ejemplo, infectadas por un patógeno.
Y luego también, como podéis ver, nos encontramos el sistema complemento. En este caso, el sistema complemento son una serie de proteínas que lo que van a hacer es eliminar patógenos por neutralización. Digamos que tienen una actividad muy parecida a la que tiene un anticuerpo. El siguiente componente que veis aquí me voy a detener o voy a hacer bastante hincapié durante esta plática, son los mediadores inmunitarios. Los mediadores inmunitarios, también denominadas interleucinas o citoquinas, por ejemplo, son una serie de moléculas que son producidas por las células del epitelio intestinal y por todas las células inmunitarias y funcionan como mensajeros químicos. Es la manera, digamos, que tienen las células de comunicarse entre ellas y es muy importante que haya una buena síntesis de estos mediadores inmunitarios. Si las células del sistema inmunitario tienen una buena comunicación, cuando tienen que hacer frente a un desafío van a estar bien coordinadas y esa respuesta va a ser mucho más eficiente. Dentro del sistema inmunitario, ahora vamos a pasar, digamos, a la segunda gran categoría o clasificación, que es la inmunidad adaptativa. En este caso, sobre todo los médicos veterinarios que trabajan en granja, es el tipo de inmunidad que están acostumbrados a trabajar sobre todo con ella, o más familiarizados. Este tipo de inmunidad pues es una inmunidad que se desarrolla lentamente, requiere varias semanas para que algunas de estas células sean activas y sinteticen los productos que van a tener esa función tan importante como es la neutralización de patógenos. Es un tipo de inmunidad que tiene, digamos, un alto grado de especificidad y una característica muy importante es que este tipo de inmunidad adaptativa tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Pues que la segunda vez que estas células responsables de este tipo de defensa se encuentren con el mismo tipo de patógeno, ya van a contar con las armas de lucha frente a él porque lo recuerdan. ¿Vale? Ese es el mecanismo de las vacunas, como bien sabéis. En este caso, dentro de esta tercera línea de defensa, nos vamos a encontrar dos tipos de inmunidad. Inmunidad tumoral, como veis aquí, llevada a cabo por los linfocitos B. Los linfocitos B van a secretar anticuerpos y los anticuerpos tienen dos funciones muy importantes. Por una parte, pueden neutralizar y eliminar directamente patógenos, pero por otra parte también tienen una función muy interesante. Algunos tipos de anticuerpos son capaces de adherirse a diferentes tipos de patógenos. Es un fenómeno que se llama opsonización. Los van a dejar marcados y esto va a favorecer el reconocimiento por parte de células fagocíticas, como puede ser, por ejemplo, el macrófago o el neutrófilo. Así ya estáis viendo que las células se comunican entre ellas. Es muy importante que esa colaboración sea activa y regular. Y luego también tenemos pues, otro tipo de inmunidad, en este caso la inmunidad celular. Las células responsables, en este caso, son los linfocitos T. Estos linfocitos T van a cumplir diferentes funciones atendiendo, digamos, al apellido que lleven detrás. Tenemos, por ejemplo, linfocitos T citotóxicos, que son los que se encuentran cerca, digamos, de las células del epitelio y lo que van a hacer es identificar y destruir células del epitelio que estén infectadas por un patógeno. Y luego también tenemos un grupo muy importante de linfocitos T, que son los colaboradores, que lo que van a hacer es favorecer la actividad de los linfocitos B, por ejemplo, o hacer que los macrófagos aumenten su capacidad de fagocitosis. Aquí lo que pretendía pues eso, es hacer un pequeño repaso de las diferentes, como veis, categorías o líneas de defensa dentro del sistema inmunitario y como podéis ver es complejo. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con un momento de desafío en el cual va a haber una pérdida de esta función de barrera del intestino? Los desafíos, como os dije antes, pueden ser desafíos a nivel nutricional, presencia de patógenos, factores ambientales, por ejemplo, o estrés, digamos, propio productivo del animal. Lo primero que se va a observar es una reducción en esta capa de moco que protege el intestino. Por lo tanto, los patógenos y toxinas que se encuentran a nivel del lumen, pues digamos que van a tener más facilidad de acercarse al epitelio y colonizarlo. Por otra parte, se sabe que cuando tenemos desafío, las uniones estrechas se van a alterar, como veis aquí representado en este círculo. Van a alterarse, se debilita y va a aumentar la permeabilidad del intestino. ¿Cuál es la consecuencia de un aumento de la permeabilidad del intestino? Pues una traslocación de estos patógenos y toxinas, digamos, a este espacio. Pueden ocurrir dos cosas, que estos patógenos y toxinas se trasloquen y se queden a nivel intestinal, causándonos una inflamación a nivel local, ya que evidentemente las células inmunitarias van a responder a ese ataque, pero normalmente lo que nos encontramos también es que esta traslocación o estos patógenos y toxinas van a pasar al torrente sanguíneo
y van a terminar llegando a otro órgano. Entonces ahí es cuando nos encontramos muchas veces inflamaciones a nivel extraintestinal y digamos que la puerta de entrada a ese patógeno pues es un aumento de esta permeabilidad del intestino. Aparte de esa función de barrera, como os podéis imaginar, si tenemos un intestino en el cual las vellosidades tienen una capa de moco muy fina que la recubre, que van a estar a expensas de esos patógenos y vamos a tener unas uniones estrechas que están alteradas, pues vamos a tener también un impacto en la morfología o arquitectura de esas vellosidades intestinales. Vamos a tener menor superficie de absorción de nutrientes y por lo tanto vamos a tener unos pobres desempeños productivos y mayor, mayor probabilidad de tener una disbiosis a ese nivel también. Entonces, por lo tanto, aquí podéis ver que ese impacto a nivel de la función de barrera del intestino tiene o conlleva muchas consecuencias, como podemos ver en esta diapositiva. Es esencial, como siempre digo, trabajar a nivel de esta función de barrera del intestino, ya que constituye la primera línea de defensa de ese sistema inmunitario. A nivel nutricional nos vamos a encontrar diferentes tipos de estrategias que van a trabajar o van a reforzar esa función inmunitaria o van a modular ese sistema inmunitario. ¿Cómo lo van a hacer? Pues como podéis ver aquí, hay 4 tipos de modo de acción. Puede ser a través de un refuerzo de la integridad de esa barrera del intestino, a través de una reducción o una modulación del proceso inflamatorio, a través también de una promoción de la diversidad microbiana, tener diferentes tipos de bacterias a nivel de esa flora intestinal y también un factor muy importante, un modo de acción para mejorar esa inmunidad es reducir la colonización por parte de patógenos. Estas son 4 estrategias, digamos, clásicas. Existe también un nuevo tipo de nutracéuticos, en este caso de origen marino. En las últimas décadas se está haciendo mucha investigación y desarrollo sobre todo el potencial que ofrecen las algas marinas. Entonces, en este caso, como podéis ver, existen muchísimas publicaciones científicas, existen diferentes tipos de revisiones y a mí en esta plática me gustaría explicaros desde un punto de vista técnico y científico cuál es el modo de acción o cómo pueden estos, nutracéuticos de origen marino reforzar esa función de barrera del intestino y modular esa respuesta inmunitaria. Esos nutracéuticos de origen marino, estamos hablando de una serie de polisacáridos que se extraen de la pared celular de macroalgas marinas a través de una tecnología especial. Esos polisacáridos tienen una serie de características que no se van a encontrar en ningún tipo de vegetal terrestre, ni en, por ejemplo, en las paredes celulares de la levadura, ni tampoco en microalgas de agua dulce. En este caso, estos polisacáridos de origen marino van a tener 4 características muy importantes. Van a presentar una estructura en 3D. Es una estructura muy ramificada y esto va a facilitar el reconocimiento por parte de células a nivel intestinal y también por células inmunitarias. Al hablar de un organismo marino, pues va a presentar una serie de azúcares poco comunes y que no se encuentran en plantas terrestres, por ejemplo, como es la ranosa o el ácido urónico. La característica principal de estos polisacáridos extraídos de las macroalgas marinas es un alto contenido en grupos sulfatados funcionales. Esta sulfatación va a conferir una gran reactividad de estas moléculas con diferentes tipos de células. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, como veis aquí, en el punto número 4, digamos que estos polisacáridos de origen marino presentan una similitud estructural con algunos tipos de polisacáridos que se encuentran dentro de los animales y de los humanos, que se denominan, como veis aquí, glicosaminoglicanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de esta similitud estructural, de esta analogía filogenética, lo que ocurre es que las células de los animales, al presentar esa sulfatación, van a reconocer y van a tener una gran afinidad con estos polisacáridos sulfatados de origen marinos. Digamos que los van a reconocer fácilmente. Y destacar que sobre todo la extracción y purificación de estos polisacáridos es esencial a la hora de poder trabajar bien con diferentes tipos de células, como son células del sistema inmunitario o células del epitelio intestinal. A la hora de evaluar cuál es el potencial, digamos, de estos polisacáridos de origen marino, pues me gustaría compartir con vosotros una serie de pruebas que hemos hecho en colaboración con diferentes centros de investigación y desarrollo y universidades, por ejemplo, en Europa. En este caso vamos a empezar a describir o voy a describiros el efecto o la actividad de un extracto de alga roja
con el que trabajamos nosotros, a nivel de refuerzo de la barrera intestinal. En este caso, como vais a ver, voy a hablaros de un refuerzo de barrera intestinal in vitro. Lo que se puede observar aquí es el diseño experimental. Se utilizaron dos líneas celulares, dos tipos de células epiteliales en el laboratorio. Las células CACO2 para evaluar, digamos, el efecto a nivel de las uniones estrechas y las células HT29 para evaluar el efecto en la producción de mucina, que son las proteínas que van a formar parte de ese moco a nivel intestinal. Lo que se hizo fue, estos dos tipos de, digamos, de cultivos celulares fueron incubados con un extracto de alga roja durante 1 hora y 4 horas y fue comparado con un grupo control negativo. ¿Qué tipo de medición se llevó a cabo? Pues lo que queríamos era entender el efecto, como os dije antes, a nivel de las proteínas de unión estrecha y a nivel de las mucinas. Lo que se hizo fue medir la expresión genética para esos tipos de proteínas que a nosotros nos interesaban. Y, digamos, como siempre explico, el aumento de la expresión de un gen en el núcleo de la célula es el paso previo a la síntesis de una proteína, en este caso una proteína de unión estrecha o una glicoproteína como son las mucinas. Los resultados aquí los tenéis. Si observamos, por ejemplo, comenzamos con la gráfica de la izquierda, se puede ver esa acción de refuerzo a nivel de las uniones estrechas. La gráfica representa la expresión para dos proteínas de unión estrecha, la zónula occludens 1, que es una proteína que se considera de anclaje, que está al centro, dentro de las células y mantiene todo el sistema, digamos, muy estable. Y luego también nos centramos en una de las proteínas de unión estrecha más importante, que son las claudinas, en este caso la claudina 2, que son proteínas transmembranas, son proteínas que van de una célula a la otra. La conclusión que se puede sacar en este caso, en esta prueba, es la siguiente. Cuando miramos, por ejemplo, el efecto en la claudina 2, se puede observar que tras 1 hora de incubación con este extracto de alga roja, la célula responde aumentando significativamente la expresión de esta proteína de unión estrecha, comparado, como podéis ver, con el grupo control negativo. Y en el caso de la zónula claudens 1, pues se observó que tras 4 horas de incubación se observaba un efecto significativo también comparado con el grupo control negativo. A la hora de observar los resultados para la secreción de mucina, aquí lo que podéis ver, nos centramos sobre todo en dos genes. Cuando aumenta la expresión de estos dos genes, la célula va a producir mucinas, en este caso es el MUC2 y el MUC4. Y aquí la conclusión que se puede sacar es la siguiente. Cuando veis, por ejemplo, los resultados en cuanto a la expresión de MUC4, se puede ver que tras 1 hora y 4 horas de incubación con este extracto de alga roja, su expresión era significativamente más alta comparado con el grupo control negativo, y en el caso del gen MUC2 se puede observar que esa significancia a nivel estadístico se observaba tras 4 horas de incubación con el extracto de alga roja, siempre comparado con un grupo control negativo. Entonces, en este caso, esta fue la primera toma de contacto o cómo establecimos ese efecto de función de barrera de este extracto de alga roja para tanto la producción de proteínas de unión estrecha, tanto de proteínas, digamos, transmembrana como de anclaje, como a nivel de la producción o la expresión de genes que van a hacer que las células caliciformes produzcan más mucina. Por lo tanto, aquí fue la primera prueba donde se confirmó ese efecto de protección a nivel de la barrera intestinal. Vamos evidentemente también establecer otra prueba. En este caso, como podéis ver, es una prueba donde se demostró ese refuerzo de la barrera del intestino en una situación de desafío in vitro. En este caso, colaboramos con el INRA, que es el centro francés de referencia para este tipo de investigaciones. Lo que queríamos entender o evaluar era la capacidad de este extracto de alga roja para aumentar o mantener la resistencia eléctrica transepitelial. La resistencia eléctrica transepitelial es un indicador de la calidad del epitelio intestinal. En otras palabras, es un indicador de la funcionalidad de las proteínas de unión estrecha. Lo que se hizo fue lo siguiente. Aquí tenemos, digamos, el diseño experimental. Nos encontramos con una membrana semipermeable y encima de esta membrana pues vamos a colocar un cultivo de células intestinales que se llaman células IPEC1. A ambos lados del cultivo celular pues se ponen dos electrodos, se deja pasar corriente eléctrica y lo que se va a medir es la resistencia que va a oponer nuestro cultivo celular. Una resistencia eléctrica transepitelial alta es lo que a nosotros nos interesa. Cuanto más resistencia oponga ese intestino o ese epitelio al paso de electricidad, va a indicar que esas uniones estrechas son más fuertes.
Tenemos tres grupos experimentales, como podéis ver. Tenemos las células IPEC1 incubadas en esta plataforma. Tenemos las mismas células, en este caso incubadas con una cepa patogénica de Escherichia coli, que nos va a producir, digamos, inflamación y diarrea. Y luego, por último, tenemos las células IPEC1, la cepa patogénica de Escherichia coli y también una incubación con este extracto de alga roja. Tenemos tres grupos. En los resultados, como podéis ver, la gráfica representa la resistencia eléctrica transepitelial, como podéis ver, esta es la escala. Y aquí tenemos el tiempo de 0 a 10 horas. Medimos esa resistencia durante las 10 primeras horas del experimento. En este caso, la mayor conclusión es la siguiente. La línea de color gris va a representar esa resistencia eléctrica cuando, digamos, en las células que eran solo incubadas con el medio de cultivo. La línea de color rojo nos va a representar esa resistencia eléctrica, en este caso cuando las células eran incubadas con esa cepa patogénica de coli, y como podéis ver hay una bajada muy fuerte durante las primeras horas de incubación con coli. Esa resistencia va a bajar, las células, como habéis visto, están dañadas. Y por último, la línea de color azul pues representa esa resistencia eléctrica transepitelial en las células que habían sido incubadas con la cepa patogénica de coli y también con el extracto de alga roja. En este caso, como podéis ver, esa disminución en la resistencia eléctrica es mucho menor y se mantiene, sobre todo, mucho más alta durante las 10 primeras horas de incubación con la cepa patogénica, durante esas primeras 10 horas posteriores a esa infección. Para los resultados anteriores, me gustaría también compartir con ustedes un experimento, un estudio científico, también hecho en colaboración con un centro europeo reconocido para este tipo de investigaciones. Lo que hicimos fue estudiar o validar la capacidad que tenía el extracto de alga roja, en este caso para reforzar la función de barrera intestinal in vivo en una situación de desafío, en una situación o en un modelo de estrés que va a inducir una inflamación a nivel de ese epitelio intestinal. Cuando observamos el diseño experimental, aquí se puede observar que trabajamos, en este caso, el animal con el que se trabajó el modelo son ratones. Los animales se sometieron a un periodo de aclimatación de 10 días antes de empezar la prueba y la prueba duró del día 0 al día 14, duró 14 días. En este caso, la mitad de los animales del experimento recibieron el extracto de alga roja y la otra mitad no, como se puede observar aquí, del día 0 al día 14 y del día 10 al día 14 de la prueba, todos los animales fueron sometidos a estrés. ¿Qué tipo de estrés con el que se trabajó en esta prueba? Pues bueno, viene aquí descrito. Es un estrés que se denomina estrés por abstinencia de agua. En otras palabras, lo que se hizo fue estresar a los animales de tal modo, se les puso en el laboratorio en una plataforma rodeada por agua, lo que les va a causar un gran estrés a nivel psicológico. Se sabe que cuando aumenta o cuando tenemos un estrés psicológico muy fuerte, hay una subida automática de los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, en sangre, y una consecuencia del aumento en cortisol en sangre es una inflamación del epitelio intestinal y, por lo tanto, un aumento de esa permeabilidad. Entonces, lo que se puede observar aquí es el efecto de ese modelo de estrés que va a causar una inflamación y una pérdida de integridad del intestino. Todos los animales del experimento recibieron oralmente un biomarcador que aparece aquí que se llama dextrano. El dextrano es un azúcar, es considerado una macromolécula, es una molécula muy grande que el animal no puede digerir y en condiciones normales va a ser ingerido por el animal, pasa a través de la luz del intestino y va a ser eliminado en las heces. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos animales que han sido estresados, que presentan un aumento de la permeabilidad del intestino? Bueno, pues este dextrano va a ser ingerido por parte del animal, va a pasar a través de la luz del intestino, pero al encontrarse una unión estrecha, digamos, unas proteínas mucho más empobrecidas o alteradas, este dextrano va a ser capaz de traslocarse y pasar al torrente sanguíneo. Lo que se hizo en esta prueba fue tomar muestras de sangre de todos los animales para cuantificar la concentración de ese biomarcador. Niveles altos de biomarcador de dextrano en sangre indican un aumento de la permeabilidad del intestino y una pérdida de esa función de barrera. Por lo tanto, esto fue el tipo de parámetro que se midió.
Cuando observamos los resultados, en esta gráfica lo que se puede observar principalmente pues es la concentración de dextrano en los dos grupos. Digamos, tenemos el grupo que fue estresado y el grupo que fue estresado pero al mismo tiempo recibió el extracto de alga roja. Aquí lo que se puede observar principalmente es que cuando los animales recibieron el extracto de alga roja presentaban una reducción significativa de esos niveles de dextrano comparados con los grupos, digamos, del grupo control positivo. Es lo que se pudo establecer aquí. Cada punto o cuadrado representa un animal individual. Esta prueba me resulta especialmente, digamos, interesante porque es extrapolable a diferentes tipos de situaciones que van a ocasionar un aumento de la permeabilidad del intestino. En este caso es un estrés que va a producir inflamación de la mucosa intestinal y aumento de esa permeabilidad. Por lo tanto, como os decía, se puede ser representativo de diferentes tipos de factores estresantes. El resultado va a ser el mismo, que es un aumento de la permeabilidad. Y para continuar, aquí lo que podéis ver, vamos a pasar a otro tipo de modo de acción, cómo podemos modular esa respuesta inmunitaria. Voy a compartir con ustedes una serie también de publicaciones científicas. En este caso, estamos hablando de un polisacárido marino que se extrae de una alga verde, como pueden ver aquí. Hemos trabajado también o colaborado con diferentes centros de investigación europeo, en este caso es el INRA también, y en esta diapositiva lo que me gustaría es describir ilustrativamente el modo de acción de este extracto de alga verde y cómo va a modular esa respuesta inmunitaria. Partimos de células del epitelio intestinal, que son las células que se utilizaron en estas dos publicaciones. Si aumentamos una célula, aquí lo que se puede observar es la membrana de la célula, el núcleo de la célula y, en este caso, receptores a nivel de la membrana de la célula. Todas las células del cuerpo van a presentar una serie de receptores en su membrana que van a funcionar como antenas, van a captar estímulos o información del ambiente y, atendiendo a esa información que le llega a esa antena, la célula va a responder de una forma u otra. En este caso, ese estímulo o esa información que le va a llegar a la célula es un extracto de alga verde. Una vez que la célula lo reconoce a través de los receptores de membrana tipo TOL número 2 y número 4, que son los que hemos sido capaces de identificar, pues la célula va a activar su núcleo y va a responder aumentando la síntesis de mediadores inmunitarios, de esos mensajeros químicos que os comenté antes, que lo que van a hacer, van a funcionar como mensajeros y es la manera, digamos, que tienen las células de comunicarse entre ellas. Y van a activarse y van digamos, a reaccionar dependiendo del tipo de mediador que se produzcan. ¿Cómo se llevó a cabo esta prueba? Bueno, pues sabemos que tenemos efecto o que este extracto de alga verde va a inducir la producción de diferentes mediadores inmunitarios. Esto se hizo de la siguiente forma. Partimos de un cultivo de células, como veis aquí, son células intestinales, epiteliales, que fueron incubadas con un extracto, en este caso, de alga verde, a 3 concentraciones diferentes, y siempre se comparó los resultados obtenidos con un grupo control negativo. En este caso se llevó a cabo la misma medición, si os acordáis, respecto al extracto de alga roja en las uniones estrechas y en las mucinas. En este caso se midió la expresión genética, cómo reaccionaban esas células intestinales a nivel de su núcleo para la producción o la síntesis de mediadores inmunitarios diferentes. Tenemos efecto en un abanico muy amplio de mediadores inmunitarios. He decidido seleccionar 5 que son los, digamos, los más significativos a nivel inmunitario. Como podéis observar aquí, tenemos 5 gráficas. Cada una de las gráficas representa un mediador inmunitario diferente y cuál fue, digamos, el efecto del extracto de alga verde en ellos. Todas las gráficas se parecen, como podéis ver. La conclusión que se saca es que para la misma concentración, las células intestinales respondían aumentando significativamente la expresión de diferentes mediadores inmunitarios, siempre comparado, como podéis ver, con un grupo control negativo. Si vamos viendo gráfica a gráfica, lo que se puede observar principalmente es, por ejemplo, observamos un aumento de la expresión de la interleucina 8. La interleucina 8 es un mediador inmunitario muy importante porque cuando es producido va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos y los neutrófilos, como os comenté antes, son células fagocíticas que acuden rápidamente a un desafío, a un foco de infección y cumplen una función muy importante que es destruir patógenos. También sabemos
que en este caso este extracto de alga verde va a favorecer la síntesis de la CCL20. La CCL20 es una quimiocina, es un tipo de molécula que va a favorecer la quimiotaxis, digamos la atracción química. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, va a reclutar células dendríticas, que son esas células que vimos a nivel del intestino, que captan antígenos de la luz del intestino y son capaces de presentárselo a los linfocitos para poder así desarrollar la respuesta, digamos, adaptativa. Y también este tipo de molécula va a favorecer el reclutamiento de los linfocitos B y linfocitos T. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de inmunidad humoral e inmunidad celular de esa respuesta adaptativa. Si continuamos en esta gráfica, aquí lo que se puede confirmar también es un aumento de la producción de la interleucina 1 alfa, y este tipo de mediador inmunitario es muy importante porque va a tener una actividad a nivel de los linfocitos, ya sea linfocitos B o T, va a favorecer su diferenciación y también que proliferen. Por lo tanto, estáis viendo que este mediador inmunitario va a trabajar directamente a nivel de la respuesta adaptativa. También sabemos que este extracto de alga verde va a favorecer la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, y este tipo de mediador inmunitario es esencial y el que mayor actividad o impacto va a tener en la actividad de los macrófagos y va a estimular su actividad fagocítica. Y como hemos visto antes, el macrófago es una célula que cumple una actividad antimicrobiana muy importante, una función de defensa muy importante por parte del animal. Habéis visto que tenemos pues, un ejemplo de 4 mediadores inmunitarios a los cuales vamos a aumentar, digamos, su expresión gracias a que la célula entra en contacto con ese extracto de alga verde. Van a tener efecto ya sea de reclutamiento, estimulación de la actividad o favorecen la proliferación de diferentes tipos de células. Pero si hablamos de modulación de la respuesta inmunitaria, a nosotros lo que nos interesa también es que esa respuesta no sea una respuesta exagerada, que el sistema inmunitario no esté reaccionando descontroladamente, y por lo tanto lo que podemos observar en la gráfica que había dejado para el final y hemos confirmado es que este extracto de alga verde va a favorecer la producción de algunos mediadores inmunitarios que tienen actividad antiinflamatoria. Lo que vamos a hacer es, a través de estos mediadores inmunitarios, bajar un poco ese ritmo o ese nivel de intensidad de la respuesta del sistema inmunitario. Vamos a mantenerla, digamos, a raya, ¿vale? Que esté equilibrada. Y como sabemos, si tenemos una sobreestimulación de esa respuesta inmunitaria, pues esto va a tener consecuencias negativas para el rendimiento o desempeño productivo del animal, porque va a costar mucho en términos energéticos. Del oxígeno, que tienen actividad antibacteriana, y por supuesto el heterófilo tiene una actividad muy alta a nivel fagocítico. Si pasamos a los monocitos, pues los monocitos cuando están activos pues hacen lo siguiente: van a defender al animal produciendo péptidos antimicrobianos, van a producir óxido nítrico con una alta actividad antibacteriana y antiviral. Si os acordáis, al principio de esta plática os mostré una diapositiva donde se ve la producción de óxido nítrico en un macrófago. Y luego también los monocitos, pues como todas las células inmunitarias, son capaces de sintetizar mediadores inmunitarios. El monocito es una célula que va transitando por el cuerpo y puede diferenciarse en célula dendrítica o en macrófago, ¿vale? Digamos que es el precursor de estos dos tipos de células fagocíticas. ¿Qué características tiene el monocito? Pues una alta actividad fagocítica y de presentación de antígenos, y cumple un papel esencial en el desarrollo ya sea de la respuesta innata y también de la respuesta adaptativa. En este caso, en esta experimentación, como podéis ver, partimos del diseño experimental. Los animales se distribuyeron en 4 grupos, un grupo control y digamos 3 grupos tratados. El primer día todos los animales de los grupos tratados recibieron extracto de alga verde en el agua de bebida a 3 concentraciones diferentes, y los resultados se compararon con un grupo control negativo. Lo que se midió fue lo siguiente: se tomaron muestras de sangre el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 del experimento, y se midió, como ven aquí, la concentración plásmica del óxido nítrico y también la actividad de la glucuronidasa en el monocito y en el heterófilo, esos 2 mecanismos de defensa tan importantes por parte de estos 2 tipos de células de la respuesta innata. Cuando vemos los resultados, la gráfica de la izquierda representa la producción de glucuronidasa en los heterófilos, digamos, para el grupo control, para los 3 grupos tratados que recibieron una concentración diferente
del extracto de alga verde y para 4 días, que fueron los días en los que se sangró a los animales. Lo que se puede establecer aquí, o la conclusión, es que el extracto de alga verde aumenta, en este caso, la actividad de la glucuronidasa de manera dosis dependiente. Cuanto mayor es la concentración, mayor es esa respuesta, y lo aumenta de una manera transitoria. Digamos que hay un pico de activación el día 2 para las 3 concentraciones estudiadas y que luego esa actividad baja con el tiempo, teniendo niveles el día 4 que son muy similares a los niveles obtenidos el día 1. Cuando miramos qué ocurre con la producción de óxido nítrico dentro de los monocitos, en este caso se observa la misma tendencia, hay un efecto dosis dependiente. A mayor concentración de extracto de alga verde, mayor, digamos, producción de óxido nítrico, y también lo que se puede observar es que esa producción va disminuyendo a lo largo del tiempo. Es digamos, un aumento transitorio. La conclusión principal es que el extracto de alga verde va a modular la actividad de estos dos tipos de células que son muy importantes para la lucha frente a bacterias y virus. A nivel, digamos, de campo, estos polisacáridos de origen marino que trabajan tanto a nivel de la integridad del intestino como a nivel de la función inmunitaria, constituyen una herramienta nutricional que se llama Algimon, y hemos hecho muchísimas validaciones a nivel de campo, y aquí lo que se puede observar son algunos ejemplos de ese efecto, digamos, del producto final a nivel de inmunomodulación. Por ejemplo, un pollo de engorda, lo que pudimos observar fue que había una modulación muy clara tanto del recuento de heterófilos como en el recuento de linfocitos. Del día 12 al día 26, en los animales que recibieron, en este caso Algimon, presentaban una mayor bajada de los heterófilos en sangre comparado con el grupo control, y al mismo tiempo lo que se observó fue un aumento mucho mayor del número de linfocitos el día 26 en los animales que recibieron el producto comercial comparado con el grupo control negativo. Por lo tanto, aquí se observa una modulación de una respuesta, digamos, más innata a una respuesta adaptativa, que es la que uno quiere del animal, porque es una respuesta de larga duración. Experiencias también en gallina de postura, en este caso, el uso del producto en un alimento durante un desafío viral a nivel respiratorio. En este caso, lo que se pudo observar principalmente fue que las aves que recibieron Algimon presentaban una producción promedia durante las 9 semanas post desafío más altas que en el caso del grupo control. Estamos hablando de una diferencia de 3,23 puntos en producción. Y a la hora de evaluar también cuál era el efecto modulatorio a nivel, digamos, centrándonos en toma de vacunas, esto es una experiencia realizada en gallina reproductora, y lo que se puede observar principalmente es que las aves que recibieron esta combinación de extractos de alga roja y alga verde presentaban títulos de anticuerpos significativamente más altos frente a Newcastle comparado con el grupo control, como pueden ver aquí, por ejemplo, en la semana 46 y en la semana 48 de vida. Estos resultados nos dan una muy buena idea de cómo actúan este tipo de polisacáridos a nivel, digamos, del sistema inmunitario, ya sea en pollo de engorda, en gallina de postura o en reproductora, y todos los posicionamientos y recomendaciones interesantes que pueden derivarse de su uso. Y, por supuesto, este efecto modulatorio a nivel, digamos, puramente, digamos, de salud del animal, su efecto también positivo se observó a nivel de parámetros productivos. Pues tenemos que considerar que para que los animales evidentemente estén sanos hay que prestar mucha atención a la función inmunitaria y a la función de barrera del intestino, esa integridad intestinal. Existen estrategias nutricionales, digamos, más allá del valor nutricional para mejorar la salud animal, como pueden ser los nutracéuticos. Esos nutracéuticos, esas moléculas, como pueden ser los polisacáridos de origen marino, van a interactuar con diferentes células del animal, con su fisiología, y estos, digamos, nutracéuticos de origen marino pues tienen una serie de características muy importantes y, como podemos ver, un gran interés por parte de sus actividades a nivel, digamos, antibacteriano y antiviral. Me gustaría agradecerles su atención y con mucho gusto responderé a sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.